Pues bueno, es que son cosas diferentes. Em, la espiritualidad para mí es la relación personal que puedes tener con esa fuerza creadora. Y la religión es un sistema que sí hace referencia a esto, pero bueno, muchas religiones, la verdad no conozco todas, pero muchas religiones hablan de que son el medio para conectar con eso. Y ahí es donde muchas veces se unen, pero pues las religiones, no todas, no sé, muchas veces establecen ciertas normas que tienes que seguir para poder tener acceso a esa conexión y ahí es donde muchas personas entran en conflicto, ¿no? Porque, por ejemplo, la religión católica que yo conozco, la religión cristiana que también, o sea, conozco un poco, eh, pues hablan de que si haces ciertas cosas, tienes ese acceso. Si no haces ciertas cosas, no tienes ese acceso y estás del otro lado y estás pecando, estás alejándote de la religión y de la espiritualidad, que lo meten todo en un mismo cajón. Y ahí es donde, pues, mucha gente se siente confundida o generan mucha culpa si no haces lo que dicen que tienes que hacer para tener acceso a eso, ¿no? Que todos tenemos ese acceso y podemos tener una relación personal con esa fuerza creadora, pero las religiones que yo conozco, por lo menos, pues te dicen que hay un sistema, hay ciertas normas para conectar con eso. Me hace mucho sentido lo que dices. Creo que, creo que las religiones es cuando ocurren cuando metemos la parte lógico y racional, cuando metemos al hemisferio izquierdo en la ecuación, ¿no? Creo que todos como individuos estamos en un proceso de despertar espiritual y de evolución personal. Todos estamos, ya sea que sepamos o no sepamos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Y creo que cuando un individuo en su proceso de despertar se da cuenta de ciertas cosas, pues la única verdad que conoce es la propia, porque nuevamente es un camino intuitivo y no necesariamente es tan consciente. Entonces, si yo encontré una gran verdad, que para mí es una gran verdad, porque yo la descubrí, yo la viví y a mí me hace todo el sentido del mundo, si yo la encontré de esta forma, pues entonces puede ser que se me meta a mi lado izquierdo y que diga esa es la forma. Uh -huh. Entonces, si tú quieres llegar a la realización a la que yo llegué y conectarte con esta fuente de la forma en la que yo lo hago, que yo creo que es la mejor y la más impresionante, porque es la única que puedo experimentar, tienes que seguir mis mismos pasos, ¿no? Entonces, um, creo que justamente las religiones es cuando le tratamos de poner racionalidad y lógica a algo que por propia naturaleza no lo tiene. No es algo que pueda ser estructurado, ordenado, es algo, justamente es la diferencia entre arte y ciencia, ¿no? Que tienen puntos de unión, estoy completamente de acuerdo. Pueden integrarse, pueden dialogar, pueden bailar juntos, sí, claro, pero no convertirse en la misma cosa, porque tienen esencias diferentes. Aunque busquen lo mismo, aunque bailen sobre el mismo escenario, ¿no? Y creo que justamente si a mí me surge, a mí me nace el pintar y estoy plasmando todo lo que yo soy y lo que siento en un lienzo, y luego meto a mi hemisferio izquierdo y trato de encontrarle si es armónico, si no, si cumple la regla de la simetría, si no, si... Y ahí es donde creo que ahí es donde podemos llegar incluso a confundir el camino. ¿Qué piensas? Uh -huh. Sí, tiene mucho sentido. Y ahorita que dices eso, me vino a la mente que la intuición no se equivoca, ¿no? O sea, no se equivoca. Sabe lo que, bueno, es esa información que viene de esta conexión mucho más grande, con algo mucho más grande, y sabe las respuestas. Tiene información que nosotros a nivel racional no tenemos. Entonces, la intuición no se equivoca, pero lo que puede pasar es que
nosotros nos equivoquemos al tratar de interpretarla, porque ahí es donde empezamos a meter esta necesidad de explicar las cosas, de acomodarlas, y ahí es donde las cosas se empiezan a enredar, porque es un proceso aprender a escuchar a tu intuición así como te habla, ¿no? De manera pura. No podemos tan fácilmente hacer a un lado la mente racional, pero a veces cuando entra la mente racional buscando explicaciones, tratando de darle sentido a las cosas que a veces no lo tienen, es donde pues podemos interpretar de una forma, pues digamos sí, errónea, la información que nos está dando la intuición, ¿no? Y entonces ahí es donde podemos hacer asociaciones como, no, pues es que cuando yo hago esto, pasa esto y se vuelve como, no sé, rituales o conductas supersticiosas o cosas así se empiezan a mezclar, ¿no? Totalmente, creo que justo esa es la fuente de la superstición. Justo, así, tal cual lo dijiste. ¿Por qué? Porque la realidad es que no tengo forma de explicar por qué me siento así en este momento en particular. ¿Por qué ahorita que yo me estoy preguntando si me voy por el lado A o por el lado B? Lo único que sé es que mi intuición me está diciendo que me vaya por el lado B, no por el A. El por qué, pues no ha llegado, de los niveles subcorticales de procesamiento, no ha llegado al nivel de corteza. Entonces, hasta que llegue, si llega, o sea, si llegara a pasar la información a mi lado izquierdo y que diga, ya entendí por qué, ¿no? Em, fíjate que esto me pasa mucho en el espacio terapéutico. Cuando llega de repente eh, la persona y me dice, ¿sabes qué? Fíjate que mi pareja conoció a una persona y algo no me late. No sé qué, pero algo no me late. Le está proponiendo un negocio y no me late. Pero, o sea, tú lo revisas y tiene todo el perfil y tiene toda la experiencia del mundo, pero no me late. Obviamente mi respuesta siempre es hazle caso a tu intuición y no trates de explicar lo que está ocurriendo. Ve con la sensación corporal, hazle caso a la sensación corporal. Y ya después, lo que a veces ocurre es que decidimos vivir la experiencia desde acá, ¿no? Desde lo racional de, no, bueno, si tiene el perfil, le voy a hacer caso. Y ya luego me vienen con la historia de, no, ¿qué crees que se desapareció con 150,000 pesos? ¿No? Y resulta que no somos los primeros, ya lleva varios. Em, y ahí es donde empiezan a caer las piezas. Y resulta que tiene varias denuncias, pero con un nombre diferente y ahí empiezan a caer todas las piezas de información, ¿no? Em, pero pues justamente la intuición te está evitando que pases por todo ese proceso, aunque no lo entiendas. Ahora, algo maravilloso eh, que creo que tiene que ver justo con este complementario de nuestra realidad, de nuestra dimensión, es hay un lado femenino y hay un lado masculino, ¿no? El lado femenino es un lado más intuitivo y más sutil, más sensible, mientras que el lado masculino, obviamente lo estoy hablando de forma genérica, no estoy tratando de estereotipar, pero el lado masculino es mucho más dado a la acción y más dado al entendimiento. ¿Por qué? Comencemos por obviamente hay una influencia cultural donde a la mujer se le ha dado, ¿no? Ciertos roles y al hombre se le ha dado ciertos roles. Pero también es cierto que hay una diferencia genética. Las mujeres tienen una diferencia fundamental en la densidad de su cuerpo calloso, ¿no? Que es justamente el canal de conexión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Hablan más los hemisferios entre las mujeres que entre los hombres. Entonces, me encanta que cuando hablamos de espiritualidad, normalmente nos acercamos hacia la fuerza femenina, ¿no? Y eso nos permite conectarnos con la masculina de una forma diferente. ¿Tú qué piensas de esto? Sí, sí, totalmente. De hecho, he leído por ahí, he visto, he escuchado que si, sin toda esta explicación, sí se habla de que las mujeres pueden estar mucho más cerca de la espiritualidad, ¿no? Y pues sí, en este sentido, sí, porque están más
solemos estar más conectadas con esa sensibilidad, esa sutileza y todo esto, ¿no? Pero eso no quiere decir que los hombres no puedan conectar con eso, porque al final ambos, hombres y mujeres, tenemos ambas energías en nosotros, ¿no? Son energías complementarias y la cuestión no es tampoco equilibrarlas y que queden a la par, sino saber cuándo y para qué acercarte o usar tu energía femenina y cuándo y para qué acercarte y usar tu energía masculina, ¿no? O sea, habrá momentos donde la energía femenina es más la que te puede ayudar más, no sé, en un espacio terapéutico a conectar con la otra persona, a conectar con tu intuición, y habrá momentos donde es importante ir más hacia la acción, ¿no? A activar esta energía masculina que te permita, pues, lograr objetivos o cosas así. Así que, pues sí, sí hay una diferencia en el cerebro, que lo sabemos, el cuerpo calloso, pero también es algo que tenemos todos y se puede aprender a navegar entre estas dos energías, dependiendo de lo que queramos hacer. Totalmente. Que digo, esto también no tiene que ver ni siquiera con el sexo, ¿no? Es decir, nosotros poseemos dentro, o sea, todos los individuos poseemos una fuerza masculina y una fuerza femenina. Hay momentos de nuestra vida donde nuestra fuerza masculina pudiera ser más dominante o estar más presente que la femenina y viceversa. Em, y justamente parte de lo que busca la espiritualidad es la integración. Es decir, si yo ahorita me estoy sintiendo más conectado con mi fuerza masculina, no tengo que olvidar que también tengo la fuerza femenina ahí y que también me puede servir, ¿no? Mi sistema está escogiendo en ese momento que la mejor forma de adaptarme al medio es usando mi fuerza masculina, pero quien va a guiar mi fuerza masculina es la femenina. Voy a regresar sí, voy a regresar y voy a meter la parte ñoña, ¿no? Hemisferio derecho, parte femenina también, parte intuitiva, ¿no? Para mí, esta es nuestra brújula. Esta nos dice, ¿para dónde? ¿No? Mientras que este nos dice, ¿y cómo? ¿No? Quiero llegar a la luna. ¿Y cómo le hago? ¿No? Quiero formar una familia de estas características. ¿Y cómo se hace eso tú? ¿No? Entonces, parte incluso eh, de las explicaciones que yo he llegado a leer en distintos tipos de textos, no solamente los académicos y los psicológicos, está en, aquí radica nuestra fuerza de cuidar, de proteger, mientras que aquí está la de transformar. ¿No? Entonces, hay momentos de nuestra vida donde lo que requerimos y lo que requiere nuestro ecosistema es cuidado, predominantemente cuidado, porque siempre hay que tener cuidado, ¿no? Y hay momentos de mi vida, de mi ecosistema, de mí mismo misma, donde lo que necesito es transformación, lo cual me conecta, y aquí ya me voy a poner metafísico, esotérico, pero para eso abrimos el espacio, ¿qué no? Sí, échale. Échale. Que aquí es donde podemos meter las otras fuerzas, ¿no? Las fuerzas fundamentales, que son la fuerza del orden y el caos, ¿no? Las cuales danzan desde lo masculino y desde lo femenino. Es decir, hay momentos en donde el caos es lo que cuida. Hay momentos que el caos, ¿no? Es lo que transforma. Hay momentos donde es viceversa, donde es el orden. Pensemos en una enfermedad, ¿no? A veces la enfermedad, caos, es la forma a través del cual el cuerpo rompe un sistema rígido, un orden que le estaba haciendo daño, para llegar a otro orden que le sea más armonioso. ¿Qué piensas de esto, querida amiga? Pues también, o sea, tiene sentido. Por eso es que las crisis llegan, revuelven todo, te hacen entrar en caos, pero luego se establece un nuevo orden y ese nuevo orden dura hasta que ya no es tan funcional, hasta que ya necesitas dar el siguiente paso de evolución y entonces regresa el caos y así, ¿no? O sea, así es el proceso de evolución, porque si solo fuera uno o el otro,
ninguno de los dos es sostenible, ¿no? El caos, pues no hay manera de vivir toda la vida en caos, porque, o sea, es un desgaste energético y demás, no lo puedes sostener, ¿no? Incluso biológicamente no podría sostenerlo. Pero tampoco se puede vivir en estabilidad total, en ese orden fijo, porque entonces no hay espacio para la evolución, para el crecimiento y todo esto. Entonces, sí, o sea, las crisis para mí, o sea, que puede venir una crisis por una enfermedad, por cambios, por, no sé, algún evento que haya sucedido. Las crisis son esos momentos donde se reacomodan las cosas para alcanzar una nueva estabilidad y esa funciona pues hasta que ya no funciona. Totalmente. Y me encantó cómo describiste todo el proceso de evolución y de transformación en el que todos estamos inmersos, ya sea que nos demos cuenta o no, ¿no? Em, Me encanta. Ahora, hablando de estos mismos procesos, ha estado como muy en boga, muy en moda y para mí, desde mi opinión, y qué bueno, este tema de las medicinas ancestrales, las sustancias, que si la ayahuasca, que si el peyote, que si el bufo alvarius y que si el LSD, ah, desde tu perspectiva, ¿tiene alguna relación la espiritualidad con estas sustancias? Pues, o sea, la espiritualidad en sí está, ¿no? Puedes conectar con esa fuerza superior de muchas maneras, pero una de las puertas que te permite conectar con eso sí está en estas medicinas ancestrales, porque justamente si hablamos un poco de cómo funcionan, pues activan ciertas cosas en el cerebro y demás que te permiten, literal, es como abrirte la puerta para que tú puedas conectar con eso, que de otra manera a veces no sabemos, ¿no? O no podemos conectar. Así que, o sea, la relación que yo encuentro es esa, ¿no? A veces a través de este tipo de sustancias, de medicinas ancestrales y demás, eh, te ayudan a conectar porque te ayudan a conectar, ¿no? Te abren una puerta que tú de otra manera no sabes cómo abrir, a menos que lo trabajes de otras formas, porque no es la única, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Entiendo que al final, cuando hablas de conectar, de lo que estamos hablando es literalmente de conexiones neuronales, ¿no? Y también hablamos de conexiones energéticas, ¿eh? O sea, no voy a dejar eso evidentemente de lado. Pero nosotros tenemos estas partes, toda esta sabiduría, toda esta información, ya la tenemos en nuestro sistema nervioso, pero no necesariamente estamos acostumbrados a recurrir a esas áreas. Entonces, estas sustancias lo que hacen, porque al final la única forma que tiene el cerebro de acceder a esa información es literalmente que la neurona extienda su dendrita hasta esa parte y que conecte para que descargue la información, ¿no? Entonces, lo que hacen muchas veces estas sustancias, que se ha comprobado ya en laboratorio, es, número uno, alocan a las neuronas y andan como muy deseosas de conectar, ¿no? Eso es lo primero que hacen, se emocionan. Y lo segundo es favorecen la conectividad hacia áreas que normalmente no reciben estimulación. Entonces, si tenemos por ahí, y me van a disculpar por ahí, por favor, los demás psicólogos y psiquiatras, ya sé que no, esto no es anatómicamente, ¿no? Exacto, pero si tenemos ahí el núcleo espiritualis, ¿no? Este núcleo intuitivo espiritual, que resulta que no lo hemos utilizado porque ni sabemos que está ahí y no sabemos ni cómo se siente, ni cómo se come, ni nada. Cuando yo tengo acceso a este tipo de sustancias, esas sustancias estimulan específicamente esa área. Y esa área empieza a enviarle señales a todo el sistema nervioso, a todo el cerebro, y dicen, oigan, hey, a mí no me han conectado, mándenme unas cuantas líneas para acá, ¿no? Y entonces las neuronas que se sienten atraídas hacia estos mensajes químicos empiezan a extender sus dendritas hacia allá y el momento, me encanta, donde la dendrita toca esta red neuronal y se descarga toda la información, es el, no manches, ya entendí por qué tal, ¿no?
Ujú, ujú, Em, y creo que no es la única forma, concuerdo completamente contigo, pero también es cierto que como especie hemos buscado mil y un formas de generar ese mismo proceso, que si a través de rituales de iniciación súper brutales que nos llevan casi casi a la experiencia cercana a la muerte, que de hecho muchos lo hacen. ¿Por qué? Porque nuestra reserva de DMT pues está guardada solamente para el nacimiento y para la muerte, ¿no? Entonces, ujú, hasta que de plano no sentimos que no nos estamos yendo, pues entonces no usamos ese reservorio. Entonces, los rituales de iniciación, la respiración, que si ujú, el temazcal, que si el calor, que si el frío, que si, por ejemplo, el hambre, ¿no? Hay algunos que se van a procesos meditativos donde no comen y no toman agua, justamente para poder liberar esta reservorio de DMT y poder activar estas zonas y así tener estas iluminaciones, ¿no? Am, Hasta aquí, hace sentido? ¿Algo que quisieras incluir en esta parte? Pues bueno, no, o sea, en realidad sí, estoy de acuerdo. Y lo que, lo único que podría agregar es que también, no sé, me vinieron a la mente también los centros energéticos, los chakras, ¿no? O sea, tenemos estos centros energéticos a lo largo del cuerpo y el chakra de la coronilla está también relacionado con estas sustancias, la glándula pineal es la del tercer ojo, me parece, y cuando se activan esos centros energéticos, es cuando se dan estas conexiones, ¿no? Entonces, pues sí, estas sustancias que están en el cerebro y que se liberan en ciertos momentos, el DMT, ¿no? El nacimiento, la muerte, también en las mujeres cuando tienen un parto, ¿no? Que es dar vida, ahí se activan estas sustancias y pues se crean estas conexiones, ¿no? O sea, ahí puedes conectar con pues de dónde vienes y a dónde vas, ¿no? Así que, pues sí, están estos centros cerebrales que en otros momentos no sabemos cómo activar y buscamos distintas formas y una de esas formas, pues sí, es a través de la medicina ancestral. Que a mí algo que me encanta justo es, número uno, el nivel de sensibilidad que debían tener estas generaciones anteriores, como para que, por ejemplo, de toda la selva llena de plantas, ¿no? Dijeran, ay, mira, le voy a quitar la corteza a esa y le voy a sacar la raíz a esa, la voy a hervir durante 12 horas y de ahí voy. O sea, qué maravilla de justo de esta intuición, esta sensibilidad, ¿no? Donde pues, la información está ahí y está ahí y al final yo estoy conectado con esa información porque venimos del mismo lado y si yo tengo claro lo que necesito, obviamente estoy hablando a nivel sistema, pues este sistema va a buscar lo que necesite, ya sea que yo me dé cuenta o no, ¿no? Y me va a llevar hasta la fuente y me va a decir, esto es lo que necesitas. Obviamente ahí lo importante es no dejarse bloquear por la parte lógico-racional que te dice, ¿y esa planta qué? ¿Y eso qué tiene que ver con? No, 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 a ti te duele el corazón, eso no tiene nada que ver con la corteza de esta planta, ¿no? Tú vete a buscar por otro lado, ¿no? Em, Incluso, por ejemplo, con el bufo, ¿no? O sea, como en la vida andar caminando por ahí, decir, ay, mira ese sapo que se petrifica, ¿no? Durante la época seca, ay, le voy a raspar la espalda y lo voy a fumar, o sea, lo voy a untar y me lo voy a desayunar, o sea, qué maravilla, y como es, por ejemplo, el peyote, ¿no? O como eso, incluso las respiraciones, como la respiración holotrópica, ¿no? O sea, imagínate cuánto tiempo de práctica el estar buscando intuitivamente eso, que ni siquiera sé cómo se come o cómo se siente, y estar probando el tantra, por ejemplo, el tantra rojo, andar ahí, busque y busque y busque hasta que o sea, logro encontrar eso que sé que necesito, pero que no sé cómo llegar a ello, ¿no? Entonces, me encanta esa parte tan sensible y tan intuitiva. Am, Pregunta, ¿alguna vez has tenido contacto con estas medicinas ancestrales? Sí, sí, sí. O sea, yo soy una exploradora de experiencias
Y primero me gusta, sí, investigar en algún lugar que sea seguro y demás, pero pues sí, para poder hablar de ciertas cosas, sí siento, yo creo que necesitas vivirlas primero. Así que sí, hasta el momento, con el sapo bufo y la ayahuasca. Bueno, y esta no es no es lo mismo, pero también la respiración holotrópica, ¿no? Que pues llegamos más o menos a los mismos rumbos. Entonces, sí, sí he tenido la experiencia. ¿Y qué se siente? ¿Qué ocurrió? Hasta donde nos quieras compartir, ¿cómo estuvo ese proceso? Pues bueno, eh, respecto a, o sea, voy a hablar un poquito de los tres, ¿no? Eh, la experiencia con el sapo bufo, bueno, los guías, los chamanes que te van explicando y guiando en este proceso, nos decían que, pues sí, lo que sientes es que te vas a morir, pero que no te vas a morir, así que no te preocupes, ¿no? Que aunque sientas que eso va a pasar, no va a pasar. Y lo que decían es, no te resistas, porque si te resistes, puede ser una experiencia como más difícil, ¿no? O sea, tú mismo al resistirte, pues bloqueas pues la experiencia en sí. Entonces, con esa, pues sí, literal, sientes que te mueres, ¿no? En este caso era fumado, fumas esa sustancia que secreta el sapo y todo esto. Y, y pues sí, la sensación sí es como de que te vas a morir, ¿no? En mi caso fue sentir como una angustia enorme, pero duró un momento porque sí tenía, nunca pierdes la conciencia y yo sí tenía presente que, pues lo que nos habían dicho, ¿no? Como, pues flojita y cooperando, así que me voy a dejar ir. Y aunque sí en su momento, tal vez me resistí un poco al principio, fue una cuestión de segundos, ¿no? O así se sintió. este, que sentí que me iba a morir y me entró como mucha angustia ante esa idea. Ahí está como la resistencia. Pero después fue como, bueno, ya, ¿no? O sea, pues que pase lo que tenga que pasar. Y en el momento en el que pues me solté, la experiencia se volvió como empezar a ver formas armónicas, como formas tipo caleidoscopio y entrar como en esa experiencia, ¿no? Simplemente sentir y contactar con eso. Y yo diría que después de esa experiencia, también mis sentidos se agudizaron mucho, o sea, sonidos que estaban ahí en el alrededor se hicieron mucho más perceptibles y a raíz de esta experiencia, yo diría que en mi caso, porque además cada caso es diferente, ¿no? Cada quien lo experimenta de una forma distinta. Eh, sí diría que pues hice las paces con la muerte, ¿no? O sea, como decir, bueno, si así se siente, o sea, pues es cosa de dejarte ir, ¿no? No lo vas a poder evitar. Cuando te toque, pues entre más te resistes, más sufres, ¿no? Así que sí, creo que ahí hubo un cambio en mí respecto a esta idea de la muerte. Y digo, no he tenido experiencias cercanas a la muerte, pero por ejemplo, hubo una vez, me dio COVID. Entonces, una vez que cuando tenía COVID, hubo un momento, una de las noches, que empecé a sentir como esta opresión en el pecho y eso me despertó. O sea, yo estaba dormida, empecé a sentir eso y eso me despertó y me asusté mucho, ¿no? O sea, porque dije, COVID, pecho, ya no voy a poder respirar, así, ¿no? O sea, enseguida mi mente entró como a todo. Y entonces me desperté, me asusté porque eso me despertó. Y yo dije, ¿y qué hago? Estaba con mi familia, ¿no? Le digo a mi tía, le digo a mi prima que vayamos a algún lado, a una clínica. Y entonces, después de ese momento de miedo, yo dije, a ver, calma, detente, respira. Y sí sentía esa opresión en el pecho, pero sí estaba pudiendo respirar, ¿no? Y entonces yo dije, ok, bueno, no, sí estoy pudiendo respirar. Intenté respirar profundo, pude respirar profundo y dije, ok, bueno, pues creo que no es tan necesario, ¿no? Y entonces eso hizo que bajara
mi ansiedad, el miedo que se despertó, la adrenalina que estaba ahí. Y pues empecé a respirar y enseguida me llegó como el recuerdo de esta experiencia y dije, bueno, o sea, pues ahorita todo está bien, no es necesario ir al hospital. Y pues si me muero, pues ya me moriré y ya, ¿no? O sea, como, ¿qué más puedo hacer? O sea, entonces eso me dio calma. Y después de un rato que estuve respirando profundo y que vi que sí podía respirar, aunque, con todo y esta opresión, yo dije, bueno, pues me voy a dormir. Y ya, o sea, que pase lo que tenga que pasar y pues aquí estoy. Entonces, ese es un ejemplo de lo que cambió en mí con esta experiencia específica del sapo bufo. No sé, ¿le sigo con las otras? Sí, por favor. Sí, por favor. Ok. Bueno, la otra, con la ayahuasca, pues he tenido la experiencia ahora en 2 ocasiones y ambas fueron similares, solo que estaba yo en un punto distinto, ¿no? La primera vez estaba pues un poco en crisis, terminando una relación, como un poco ahí atorada con eso, todavía no estaba tan despierta mi conciencia, pero la experiencia fue similar, o sea, voy a hablar más de la segunda. La segunda, lo que pasó fue que, eh, o sea, lo más significativo, lo que más recuerdo, es que veía formas geométricas, luces, neón, líneas como neón, cuadrados, etcétera, ¿no? O sea, y fue parecido a lo que vi la primera vez, solo que la segunda, como estaba en un punto distinto, eh, lo sentí como disfrutable, placentero, como que sí sentí que algo estaba pasando, pero no entendía qué estaba pasando, ¿no? O sea, no, ahí mi mente no tuvo espacio. No Eh, fue invitada a la reunión. sí, y sentía, era placentero, ¿no? O sea, la sensación, si lo describo así en términos físicos, era una sensación placentera, era una sensación como de algo está pasando, algún mensaje está llegando, no sé cuál es el mensaje, porque a veces eso pasa, ¿no? A veces sí puede llegar, como decías hace rato, a veces sí puede llegar el mensaje, puede llegar después, o a veces no, pero de todas formas hay información o cosas que conectan en ti. Entonces, eso fue sobre todo lo que sentí. Sí recuerdo que yo tenía una intención en este ritual y una de las intenciones era conectar con mi papá que falleció a principios de año. Y pues estando en este trance, eh, pues hablé de mi intención, ¿no? Pero pues en ese momento no hubo como respuesta a eso, ¿no? O no como yo hubiera esperado. Lo único que vi fueron estas figuras y fue una sensación placentera y ya, ¿no? O sea, digamos que ese es en resumen. Pero después, ya que terminó del viaje, este, hubo 2 cosas que pues fueron como parte de lo mismo, ¿no? Cuando yo ya estaba recuperándome, porque bueno, pues estaba mareada y todo, o sea, la sensación es parecida a cuando consumes alcohol, entonces estaba en la cruda de ayahuasca. Cuando estaba recuperándome, sentí una mano en mi frente, ¿no? Como de y yo lo sentí, o sea, pues no fue que habláramos y que platicáramos mucho, pero lo sentí como pues esta intención de reconectar conmigo y poder recuperarme también, o sea, como, no sé, sentí mucha energía moviéndose. Y es curioso porque son muchas sensaciones que no puedo explicar así como tal. La parte racional no entra ahí, pero esa información está, llega, ¿no? Se siente. Eh, y también otra de las cosas que comentaron los chamanes ese día fue que justamente cuando hay muchas formas distintas de vivir la experiencia, pero esto en particular que yo sentí, hablaban de que son códigos de sanación, ¿no? Que es información que llega directamente a tu alma y que por eso la mente no lo entiende, ¿no? O sea, la información llega directamente ahí y pues
pues entra, llega, aunque tú no lo puedas explicar. Y después de esa experiencia, justo ese día, pasó algo que pues no es casualidad, ¿no? Pasó, ya yo me fui a mi casa, luego comí, dormí un rato, porque pues es pesado este ritual, ¿no? Y en la noche, o sea, me salí a hacer mis cosas, y en la noche, cuando llegué, estaba un libro tirado en frente de mi librero, ¿no? Tengo gatos, pues la primera explicación o lo primero que pensé fue como, ay, estos gatos tiraron un libro, cosa que no sucede frecuentemente. Pero bueno, me acerco a ver, como a levantar el libro, y cuando lo veo, es un libro que se llama Una carta para ti, que escribió mi papá. Eh, Hizo una compilación de una serie de cartas que le escribió a distintas personas por distintos motivos. Hay algunas para mí, hay otras que no son para mí. Pero fue muy curioso cómo ese mismo día de la experiencia, en la noche, pasó esto y entendí el mensaje, ¿no? Ahí fue donde empezó a acomodarse un poco la Darse parte las racional. piezas. Ujú. Pues evidentemente abrí el libro y empecé a hojear las cartas que había y pues bueno, en resumen, mm, entendí cosas que no había visto antes de mi papá y, bueno, ahora ya están más acomodadas y más procesadas. Y pues sí, fue otra forma de conectar, me hizo ver cosas que no había visto y pues ir integrando pues mejor. No es que estuviera mal integrado, pero igual algo faltaba por ahí. Pues esta pérdida, ¿no? O sea, esta historia que tuve con él, esta conexión también. Y fue como, fue muy claro que pues esa fue una forma de conectar con mi papá, que no sucedió en el momento del ritual, que era cuando yo lo esperaba, sino después, y pues también me mostró que hay muchas formas distintas de conectar con él, ¿no? Con su energía, o sea, está ahí. Y de la misma manera, ya por último, la respiración holotrópica, que ahí ya no hay ninguna sustancia ahí participando, es una experiencia que provocas a través de tu respiración, ¿no? Con un patrón de respiración específico donde pues le metes un montón de oxígeno a tu cuerpo y activas mucho tu energía, tus chakras se desbloquean y ese es el resumen de lo que sucede. Y a través de ese tipo de ejercicios de la respiración holotrópica, hay, bueno, lo he hecho varias veces y ha habido 2 veces en particular que llegan mensajes. O sea, estás respirando, tú estás en lo tuyo, estás enfocado en respirar y de pronto llegan mensajes, o sea, llegan frases que no es como que tú lo estés pensando, simplemente es información que llega y que justo tiene que ver con